Video 5. Enseñanza del Señor sobre el Espíritu Santo. Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 15. En Juan 16 leemos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Número 1. El ministerio del Espíritu de guiar al creyente. Una aclaración fundamental. Este pasaje presenta al Espíritu Santo en su tarea como revelador. En primer lugar, hay que advertir sobre un error de traducción que viene de las primeras traducciones al castellano y que aparecería en la versión 1909. Se trata de Juan 16:13. La versión 1909 decía: no hablará de sí mismo. Ello hizo pensar a muchos que el Espíritu Santo no hablaba nunca de sí mismo, del Espíritu. Pero, peor aún, algunas personas han entendido, como consecuencia de esa interpretación, que tampoco la enseñanza en las congregaciones debería tener como tema al Espíritu Santo. El camino que hemos de seguir también aquí es de hacer exégesis. Varios comentaristas, entre ellos Vine, Bruce y Henderson, han aclarado que el significado del texto original es que el Espíritu Santo no se tendría a sí mismo como la fuente de su mensaje. Por ende, la versión 1960 traduce bien: no hablará por su propia cuenta. Este significado concuerda con la posición que el mismo Señor Jesucristo declara tener, porque dice en Juan 5:19: no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan 12:50. La enseñanza con respecto a Cristo es que Él no habla ni actúa por su propia iniciativa. Sus palabras eran las que el Padre le daba. Así dice el Señor: cuando el Espíritu venga, no hablará por su propia cuenta, es decir, no hablará por su propia iniciativa. El Espíritu Santo no tiene mensaje más allá de lo que está implícito en la palabra encarnada. El Espíritu no daría origen a su propio mensaje, sino que se produciría para los hombres
el mensaje dado por el Padre. De manera que, así como Cristo recibía sus mensajes del Padre, así el Espíritu recibiría sus mensajes de Cristo y del Padre. Por tanto, lo que el Espíritu Santo había y habla no es un mensaje independiente del Padre y del Hijo. El Espíritu no habla por su propia autoridad, sino solamente lo que oye. Y esto que ha oído y que ha quedado registrado en la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento, esto es la revelación divina. El Espíritu Santo no acude a revelaciones extraordinarias ni a experiencias nacidas de la emoción para glorificar ni al Padre ni al Hijo. El Espíritu Santo no manipula a nadie bajo un éxtasis, bajo un frenesis, bajo un estado de demencia o de locura para establecer una verdad. El Espíritu Santo está muy lejos de hacer semejantes acciones que deshonran al Padre y al Hijo. Las tres personas de la Santa Trinidad han participado de la revelación del canon que está completado. En las iglesias debe darse cuenta sobre el Espíritu Santo con mayor amplitud. El propio Señor hace esto en los pasajes que estamos considerando. El versículo 12 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Aquí queda claro que cuando el Señor se refiere a la revelación que dará más tarde el Espíritu Santo, principalmente la revelación escrita que va desde el libro de Mateo hasta Apocalipsis, esa también sería la continuación de la propia obra de Cristo. Aquí nunca se está refiriendo a que las cosas que no se pueden sobrellevar ahora, se refiere a las experiencias carismáticas, a las experiencias pentecostales, a las experiencias tan blasfemas que ahora se puede ver en internet. Aquí nunca se está refiriendo a avalar ese tipo de locuras, ese tipo de emociones extremas que lo único que hacen es pisotear la dignidad y la santidad del Espíritu Santo. Aquí queda claro que solamente se trata de la fuente que es el Nuevo Testamento, de la verdad que Cristo comenzó a enseñar después de que quedó gloriosamente aclarada y ampliada la Escritura. En videos anteriores hemos visto con claridad varias importantes doctrinas del Nuevo Testamento que fueron originadas por el ministerio de Cristo como maestro, pero su desarrollo posterior quedaría para los apóstoles inspirados por el Espíritu. El Espíritu Santo es el guía que muestra el camino hacia la verdad que es Cristo. Y solamente Cristo. El Espíritu Santo nunca te va a llevar a la Iglesia Católica Romana. El Espíritu Santo nunca te va a llevar a ninguna iglesia pentecostal, carismática, evangélica, protestante. El Espíritu Santo nunca te va a llevar a una estructura. Y con esto no estoy negando la misión de la iglesia como papel fundamental en la era moderna. La verdadera iglesia de Cristo. No de la iglesia apóstata que ya ahora ya sabemos diferenciar. Estoy hablando como en primer término que el Espíritu Santo te llevará a la persona de Cristo, a la obra de Cristo y a entender los misterios de Cristo revelados en la Escritura.
De tal forma que ahora podremos notar que no se dice que es el único, el Espíritu Santo, que nos introduce a la verdad. Los discípulos ya habían sido introducidos al camino de la verdad por el propio Señor. El Espíritu Santo les guiaría adicionalmente por el mismo camino. El mismo Cristo es la corporización de la verdad. El Espíritu guía a la verdad, como dicta Efesios 4:21. Si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Es decir, que se trata de un despliegue personal de esa verdad. No hay otro camino, no hay otra verdad. El único camino es Cristo y la única verdad es Cristo. Es el Espíritu de verdad. La verdad es su naturaleza. Y esto es una garantía del carácter de aquello que enseña. Él guiará a toda la verdad, a todo lo que el Espíritu quiera mostrar. No se trata del conocimiento universal, sino de todo aquello que pertenece a la esfera espiritual, de manera que nada esencial para el conocimiento de Dios o para la dirección de la vida falta. A partir de la instrucción que el Espíritu Santo daría a revelar la Sagrada Escritura del Nuevo Testamento. Este último, junto con la escritura de los 39 libros del Antiguo Testamento, constituyen el límite de la revelación tal como ha concluido. Y te das cuenta que la revelación del Nuevo Testamento no avala en ninguno de sus versículos y pasajes el falso movimiento carismático y pentecostal. No hay ningún solo punto de apoyo válido en el que se sustenta este pretendido movimiento que ha sido infiltrado en todo el mundo. En Europa, en Estados Unidos, en toda América Latina, en África. No hay un lugar en el mundo en el cual este falso movimiento se haya introducido en sinfín de iglesias. El gran problema estriba en que se aceptó este movimiento sin el pleno escrutinio de pastores a la luz de la Escritura. Profanando la Escritura y dejando a un lado la revelación del Cristo encarnado y del Cristo exaltado y del Cristo glorificado, se prefirió un falso movimiento que lo único que hizo fue blasfemar y profanar al Espíritu Santo. En efecto, hay que observar la frecuencia con que el Señor utiliza el pronombre personal os guiará, os hará saber, en referencia exclusiva a los apóstoles. Fueron ellos los que recibieron revelación directa del Espíritu Santo y los que fueron inspirados para recibir y escribir el canon. De modo que la ayuda del Espíritu de Dios con los apóstoles fue un carácter doble. Por un lado, les ayudó en su testimonio. Por otro, cumplió la función de dictarles las escrituras del Nuevo Testamento mediante la inspiración, aspecto que consideraré en el último video de esta primera serie. Por lo pronto, hay que citar la conexión a Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí el apóstol Judas está hablando que contendamos ardientemente. Y hoy sin fin de pastores
cobardes, inútiles, pusilánimes, que para no ofender a la congregación, para no ofender al movimiento o al sistema, cualquiera que sea, no se atreven a hablar las verdades con claridad. La Biblia es muy clara y la Biblia manda ardientemente a contender por la fe. En ese sentido, muchos de los videos que un servidor tiene para glorificar a Cristo y para servir a usted son profundamente beligerantes. Siguiendo el mandato de Judas 3, hago lo que se me ordena. Y lo que se me ordena es contender ardientemente por la fe, dando una vez a los santos. Lo he dicho en otros videos y lo repito hoy. Afortunadamente, yo no tengo el lenguaje encubridor, el lenguaje carismático, el lenguaje pusilánime, el lenguaje chantajista, el lenguaje fraudulento, de que mira, hermano, por favor, que el Señor, y me pongo a gritar como desaforado, predicando cosas sin sentido y contrarias al Espíritu Santo. Mi lenguaje, yo sé que es tosco, yo sé que es muy duro, yo sé que a veces molesta, pero tiene la característica principal, número 1, de que no te miento. Número 2, que lo que expreso lo puedes constatar a la luz de la Escritura. Y número 3, que en la gracia de Dios se predica la sana doctrina y la sana completa. De tal forma que leyendo el pasaje de Judas 3, aquí se trata de la fe en un sentido objetivo, con un cuerpo de doctrina. De ella, dice Judas, que fue dada una vez a los santos. La expresión una vez es del griego apax, que indica lo que está firme, fijo y sólidamente establecido. Y lo que está fijo y sólidamente establecido son las Escrituras. El significado incluye la irrepetibilidad histórica de un acontecimiento. Señala algo hecho de una sola vez, de un modo irrepetible y definitivo, que se traduce de una vez para siempre, de una vez por todas. Todo subraya el carácter definitivo de la revelación. Todo asegura que la enseñanza de la Biblia será suficiente para todas las generaciones de cristianos futuros. Y aquí habría que volver a aclarar que los cristianos verdaderos estamos confiados, estamos sólidos, estamos enteros, estamos agradecidos con la revelación dada. No necesitamos de ningún truco, de ninguna manipulación, de ningún bastón, de ningún amuleto, de ninguna charlatanería carismática o espiritual fuera de la Biblia para dar el mensaje claro del arrepentimiento y predicar abiertamente a Cristo y a este crucificado y resucitado. No necesitamos ningún truco barato, como los conciertos musicales modernos, como los payasitos cristianos, como las pantomimas cristianas, como los dramas cristianos. Todo eso es prueba de que se carece del poder del Espíritu Santo, que se carece del poder de las Escrituras y se recurre a trucos baratos, falsarios, mentirosos, que contradicen la Escritura. El genuino cristiano no necesita más que la Escritura, más que la Biblia, más que el poder real del Espíritu Santo, hablándonos en Cristo a través de la palabra. No necesitamos, reitero, ningún tipo de charlatanerías baratas. Una verdad, una fe, ha sido una vez para siempre
y ninguna otra fe será dada. Nada quedaría pendiente para que fuera agregado por la iglesia. El Señor no ha dicho que el Espíritu Santo revelaría una parte de la verdad en el primer siglo y otra parte en siglos posteriores. A ver, reitero, el Señor, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Jesús, llamado el Cristo, nunca dijo que el Espíritu Santo revelaría una parte de la verdad en el primer siglo, otra en el siglo segundo, otra en el siglo tercero, otra en el siglo cuarto, otra en el siglo XX, hasta llegar al año 2016. Las personas autoinducidas, autoengañadas, que dicen, el Señor me reveló, soy profeta y el Señor me reveló, te están mintiendo, te están engañando, están contradiciendo el aspecto principal de la doctrina predicada por Cristo, dada en la Biblia. No necesitamos, reitero, de esas locuras de Anda Ferrell. No necesitamos las locuras de Ana Maldonado. No necesitamos las extravagancias ni las cosas impenitentes de un Marcos Witt. No necesitamos la charlatanería de ningún sistema carismático moderno, porque las escrituras hablan por sí mismas. El gran problema es que la gente que se dice cristiana, número uno, no lo es, y la segunda es que la que se dice cristiana no lee las escrituras. O sea, no se alimentan del poder de Dios, el cual actúa poderosamente en nosotros los creyentes. ¿Por qué se cree tanta locura, tanta basura, tanto impostor, tanta charlatanería? Por el gran pecado, incuestionablemente, que es descuidar las escrituras. De tal forma que las pretensiones de concilios y aún de los grupos carismáticos de que Dios estaría todavía agregando nuevas revelaciones carecen de fundamento y es una blasfemia y atentan contra la autoridad y la integridad de las escrituras. La solemne advertencia de Apocalipsis capítulo 22 versículos 18 y 19 de que no debe añadirse ni quitarse nada del texto revelado tiene sin duda una aplicación directa a toda la escritura. Además, aparece ya en el Antiguo Testamento en Deuteronomio 4:2, donde también leemos: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordeno. Fin de la cita. No queda duda, desde que el canón del Nuevo Testamento fue concluido, la iglesia cristiana cuenta con una Biblia completa, suficiente y autoritativa. Ello no impide ciertamente que el Espíritu Santo obre para iluminar la mente del creyente para que entienda la Sagrada Escritura. Pero eso no constituye una revelación adicional, porque la tarea revelatoria ha terminado. El Espíritu Santo nunca te va a iluminar para que inventes locuras que pisoteen su dignidad. Por ejemplo, el tan moderno chicle ungido, las escobas ungidas, la risa santa, el vómito santo. Todo ese desenfreno no es producido por el Espíritu Santo. Todo ese desenfreno, toda esa manifestación, que faltan las palabras para poderlas describir, no las produce el Espíritu Santo. ¿Por qué yo sé que no las produce el Espíritu Santo? Porque no encuentro en ninguna parte de la definición revelatoria que esas cosas acontezcan así. Al contrario, cada una de las prácticas carismáticas contradicen, difaman
pisotean y alteran la palabra escrita, como lo he ido demostrando y lo demostraré a lo largo de toda esta tira de videos. ¿Cuál es la característica principal del Espíritu Santo? El Espíritu Santo ha entrado a la vida del cristiano verdadero para guiarlo a toda verdad. En el texto original esto sugiere una obra gradual, progresiva, a la luz del texto. ¿Cuál es la lección? Se requiere que el creyente tenga un espíritu receptivo, que se deje afectar por las demandas del Espíritu Santo, por las demandas del ministerio del Espíritu, y el Espíritu siempre, 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 siempre te va a conducir a las Escrituras. La gente que tiene el poder de Dios, la gente que tiene la unción de Dios, la gente que tiene el Espíritu Santo, es la gente que siempre está alimentándose de las Escrituras. Es la gente que está dependiendo siempre de la palabra revelada. Y de esa forma, en la dependencia total y absoluta del corazón y de la mente de Dios revelada en la Biblia, el Espíritu Santo se asegura de llevarnos a la eternidad. ¿Por qué a lo largo de los videos he estado insistiendo en que se ponga énfasis en las Escrituras? Porque no tenemos otro medio de revelación que Dios haya dado a la humanidad. Hemos visto que la más grande necesidad del hombre es la verdad. Lo que el Señor ha prometido es, número uno, que en dependencia del Espíritu Santo, el creyente pueda conocer toda la verdad, toda la que necesita para su salvación, para su ministerio y para su sacerdocio. Que el propio Espíritu Santo será el poder que lo acompañará cuando dé testimonio de la verdad, no para andar inventando locuras. Pero hay que recordar que ser guiado por el Espíritu Santo significa estar bajo el control del Espíritu Santo y caminar en obediencia y santidad. ¿Tú crees que el Espíritu Santo está bajo los pastores o apostólogos que hablan del Espíritu Santo para robarte tu dinero? Como los enlaces de Maratónica que te dicen que siembres, o que pactes, o que decretes, y utilizan el bendito Espíritu Santo para robarte tu dinero. ¿Tú crees que el Espíritu Santo se va a prestar a semejantes atracos? ¿Tú crees que esto no es atentar contra su mismísima santidad? De tal forma que queda claro que lo que ellos promulgan no es del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca te va a robar. Y hemos visto sus funciones, sus ministerios, sus ministraciones. Y hemos estado viendo lo que realmente quiere el Espíritu Santo en tu vida. Nunca he encontrado una sola cita en el Antiguo y Nuevo Testamento donde se declare que el Espíritu Santo quiere tu dinero. Al contrario, hay que recordar en el libro de los Hechos que el apóstol Pedro le dijo al mago: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Y estos fraudulentos vinculan la avaricia, santifican la avaricia en el nombre del Espíritu Santo para estafarte. ¡Qué terrible! ¿Y por qué terrible? Porque es importante ver lo siguiente. Mira, a la luz de la Escritura es posible resistir al Espíritu. Es fundamental entender que el Espíritu Santo impartirá la enseñanza a través de maestros espirituales. Y la enseñanza llegará plenamente a oyentes que sean espirituales. Aquí
encontraremos un pensamiento que debería hacernos temblar. Porque un día todos nos moriremos, todos. Un día todos estaremos delante de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y si un día estamos apostando a la eternidad, entonces esto nos haría temblar. El servicio puede ser hecho en la energía de la carne, y en ese caso es de muy poco provecho. Otros lo hacen bajo la influencia de Satanás, sin lugar a dudas. Y aunque yo sé que mucho del teatro de Benny Hill es autoinducido, está preparado, está organizado para hacer creer a las masas que él tiene un poder que viene de Dios, lo cual sabemos que es falso, también implica que sí, en sus reuniones puede haber un espíritu, pero no es el Espíritu Santo, no es el Espíritu de Dios. Por tanto, esto debería hacernos más que temblar. Calvino ha dicho, la doctrina celestial nos es provechosa y eficaz únicamente hasta el punto en que el Espíritu la aplicará a nuestra mente para comprenderla y a nuestros corazones para someternos a su yugo. Fin de la cita. Todo creyente es un ser espiritual, pero puede actuar como carnal. Más adelante hablaremos de los mal llamados cristianos carnales. Pero, ¿cómo puede saber que hay creyentes que actúan carnalmente? Bueno, ser salvo no es sinónimo de un creyente espiritual. Una persona es salva cuando confía en Cristo. Una persona creyente es espiritual cuando se ha rendido al Espíritu y a las Escrituras y cuando es controlado por Él. Ambas condiciones pueden ir juntas, pero con frecuencia muchos cristianos no están apegados a la vida de Dios, porque no se han rendido a su voluntad y porque obviamente no se alimentan de la palabra. Ambas cosas son necesarias para crecer en santidad. De esta forma, el Espíritu Santo quiere guiarnos en todos los casos. Guía al creyente que está rendido hacia la verdad. Un elemento objetivo: cuando el Espíritu Santo tiene libertad plena para obrar, el creyente experimentará un crecimiento constante en las Escrituras. Ese es el objetivo, las Escrituras. No es que el Espíritu Santo obre libremente para que aquel se ponga a ladrar como perro, para que él le haga al gato, para que el otro se sienta elefante, para que el otro experimente el vómito, para que el otro experimente la risa santa, para que el otro se sacuda como si fuera el temblor de México en 1985, o para provocar todo tipo de insensatez. Esto no es obra del Espíritu Santo. ¿De qué manera tan brutal, tan severa ha sido engañada la iglesia moderna en todo este tipo de manifestaciones? Cuando se presenta una manifestación de este tipo, cuando se presenta alguien que profetiza o dice algo de las cosas santas, deberíamos de mirar inmediatamente al texto bíblico. Recurrir de rodillas delante de Dios para saber qué está sucediendo. Desgraciadamente, sin fin de ministerios abrieron con una sonrisa al falso ministerio carismático y las consecuencias hoy en día son más que catastróficas. Debido a la cita de Jesucristo de que la muerte y nada prevalecería contra la verdadera iglesia, es lo único que ha salvado a la iglesia moderna de una muerte. Pero yo sigo apuntando desde hace mucho tiempo atrás
que la iglesia cristiana hace mucho está más que moribunda. Está languideciendo, está dando sus últimos alientos de vida debido a tanta profanación, a tanta payasada y tanta ridiculez que los carismáticos han introducido a la verdadera iglesia. Solamente porque existe un remanente fiel, solamente porque Dios es fiel a sí mismo, solamente porque Dios es fiel a su propio amor, solamente porque Dios es fiel a lo que Cristo hizo en la cruz, que ya vimos cuando lo resucitó con poder, vindicándolo y dándole todo el cetro de la justicia. Solamente por la profunda misericordia e infinita de Dios es que todavía existe uno que otro que predica la verdad en la cristología adecuada. Pero si tú miras con especial interés internet, te darás cuenta, desgraciadamente, que la iglesia está a punto de perecer. Y que solamente la gracia, la mano, el poder del Espíritu Santo para salvar a la verdadera iglesia y rescatar del fango y del lodo las escrituras en las que estos genios malignos la han introducido, es que esta iglesia persistirá. Y que el propio diablo, que el propio Satanás y todo el infierno entero no prevalecerá contra ella. La forma que toma el ministerio del Espíritu de Dios es el ministerio de la palabra de Dios. No me cansaré de repetirlo. Y por tanto, si alguno quiere creer, no tiene ninguna necesidad de recurrir a factores externos. La única alternativa para ser lleno del Espíritu Santo, la única alternativa para obedecer a Dios, la única alternativa para estar en conexión con Dios es sumergirse en la palabra. No en los conciertos musicales falsos y fraudulentos que solamente generan una emoción, un éxtasis emocional en ese momento, como los falsos conciertos de este profano de Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, y toda la bola de conciertos heréticos musicales hoy en día. Eso no te va a conducir al Espíritu Santo. Eso no te va a conducir a Dios. Ya déjate de engañar. Ya no dejes que te engañen más. Lo único que te va a conducir a la presencia de Dios es que te sumerjas en la palabra, que te deleites en la Biblia. Otros no conocen el propósito de Dios porque escuchan a Dios distraídamente. La pregunta es esta: ¿estamos atentos a las demandas del ministerio del Espíritu Santo? Si escuchamos a Dios distraídamente, malgastamos nuestra vida, la sustraemos del propósito de Dios. ¿Cuántas veces? Yo conozco muchos, y estoy seguro que tú también conocerás, que mucha gente quiere ser llena del poder de Dios. Quiere tener al Espíritu Santo, caminar con el Espíritu Santo, andar en el Espíritu Santo, ser gozosos en el Espíritu Santo. Pero este mismo anhelo se contradice al no estudiar la Biblia. Qué raro que quieras tener una revelación del Espíritu Santo y no quieras leer la Biblia. Qué raro que dices que Dios se revela en ti y desconoces el texto sacro. Qué raro que según muchos charlatanes hacen milagros y prodigios y maravillas y al mismo tiempo tuercen y pisotean la Escritura. Qué raro Espíritu Santo tienen. Qué rara interpretación del Espíritu Santo tienen. Qué rara deformación del Espíritu tienen. No nos engañemos más. No hay otra salida. La única salida para ser lleno del don del Espíritu Santo es recurrir a las Escrituras. Mucha gente me ha dicho en los comentarios que no haga los videos tan largos porque la gente se aburre, se duerme, se distrae y no le interesa pues lo que uno predica.
Pero yo me pregunto, ¿esa es la convicción real de conocer al Espíritu Santo? Si Jesús estuviera ahorita contigo platicando a tu lado, ¿te dormirías? ¿Te aburrirías? ¿Dejarías sentado a Jesús hablando como loco y harías tus cosas? ¿No más bien te deleitarías en la presencia de Jesús llamado el Cristo y estarías con Él todo el día, toda la semana, toda la tarde, toda la noche, escuchando las enseñanzas que el Maestro de aquel que murió por ti en la cruz te está dando? Pues es una figura de dicción que te estoy dando, porque al final de cuentas es lo mismo que hace Dios cuando te pones a leer la Biblia. Cuando escudriñas la Escritura, cuando estás en contacto directo con la divinidad. Mucha gente dice, es que yo quiero que Dios me hable, que Dios me use, que Dios esté conmigo. Pues empieza a leer la Biblia, por lo menos. Empieza a escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de Cristo. Y si uno escucha a Dios atentamente, aprenderá que el Espíritu Santo va haciendo demandas, sin lugar a dudas. Y estas demandas van creciendo. Esta es la esencia de la vida consagrada. Esta es la esencia de la vida obediente. Las demandas vendrán, pero el que obedece va a crecer y va a sentir el gozo de la obediencia. Su crecimiento será progresivo, pero no hay que confundir crecimiento progresivo con obediencia incompleta. En Mateo 25:23 leemos, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El creyente que es plenamente fiel a lo que parece pequeño, será exaltado por el Señor a funciones de mayor responsabilidad. El Espíritu se le llama el Espíritu de verdad, porque aplica la verdad a la vida de los creyentes. Este aspecto es fundamental. Nosotros podemos presentar la verdad divina, pero solamente el Espíritu puede aplicarla e impartirla. La función de guiar consiste en ir delante. El vocablo griego guiar es jodegeo, es decir, ir adelante en el camino. Ejerce influencia sobre la conciencia del alma regenerada. Toma y amplía los temas que el propio Señor había presentado. Guía a toda la verdad. El Espíritu Santo nunca pasa por arriba de un tema, es decir, de la Escritura. No presenta resúmenes. Guía hacia toda la verdad. Como en el tabernáculo del candelero ilumina todo el lugar santo, así la plena luz del Espíritu Santo cae sobre el ministerio de un siervo de Dios, cuando este ministerio exalta a Cristo y no al hombre. Recuerde que en su carácter de consolador, el Espíritu Santo continúa el ministerio de Cristo y ocupa con los suyos el lugar de Cristo. Esta tarea de guiar al creyente, el Espíritu Santo la cumple a través de la palabra ya revelada, no agregando nada al canón que está ya cerrado. Número 2. El ministerio supremo del Espíritu en el creyente. El Señor revela cuál es la misión suprema del Espíritu Santo. Cuando Cristo dice en Juan 16:14, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os la hará saber. Aquí arribamos a un punto fundamental. La obra del Espíritu Santo es cristocéntrica. Nunca el Espíritu Santo fue dado para exaltar a la Iglesia Católica Romana, a la Iglesia Anglicana, a la Iglesia Pentecostal, Carismática, Ecuménica, Protestante, Evangélica, como le quieras llamar, Testigos de Jehová. Jamás. El ministerio del Espíritu Santo es exaltar a Cristo, como ya lo vimos en el video anterior, su obra y su ministerio. ¿Por qué?
Porque Él dirige la atención no hacia sí mismo, sino a Cristo. Él glorificará a Cristo. Escúchalo bien, el Espíritu Santo glorificará a Cristo. No va a glorificar ministerios, no va a glorificar profetas, no va a glorificar apóstoles, no va a glorificar a pastores ni ministros, ni al propio Papa, que sabemos que todo eso es charlatanería barata. Todo eso es un engaño satánico, lo sabemos. La única función verdadera del Espíritu Santo es glorificar a aquel que murió y resucitó para nuestra justificación. Es decir, para el Señor Jesús, para exaltar a Cristo. El ministerio del Espíritu Santo es una consecuencia o secuencia del ministerio del propio Señor. Son las cosas de Cristo las que Él toma y las que Él, el Espíritu, declara. Número 2, la gloria del Espíritu. Esta es la gloria del Espíritu Santo. Glorificar a Cristo. Se trata de una promesa definitiva de la guía del Espíritu Santo para interpretar a Cristo. El Espíritu utilizará instrumentos humanos para que se proclamen las virtudes, los atributos, la gloria, la exaltación y la resurrección de Cristo. Bendito sea por todos los siglos de los siglos. Amén. De esta forma, el Espíritu Santo irá mostrando su poder, su santidad, su amor que rescata. Tomará lo de Cristo, la esencia misma de su enseñanza y de su obra, y así glorificará a Cristo. Pero hay que subrayar que el medio que el Espíritu Santo utilizará es la palabra de Dios. Y esto por dos razones. La primera, porque la palabra es la espada del Espíritu. Efesios 6:17. La segunda, porque la palabra, según Hebreos 4:12 y 13, penetra y abre todo, como lo hacía el cuchillo del sacrificio en el Antiguo Testamento. Estos versículos los veremos más adelante. La aplicación es directa. Cristo el Señor tiene todavía muchas cosas que revelarnos. Él da origen al mensaje que cada creyente necesita y se le envía. El gran teólogo Schaeffer es el autor que ha visto esto con agudeza cuando dice que esto es lo que el Espíritu oye de Cristo y lo lleva a la mente y al corazón del cristiano en el cual mora. Fin de la cita. Cuando mora sin impedimento, el Espíritu Santo puede elegir a un maestro humano o cualquier otro medio para que el mensaje de Cristo llegue a su destino. Coincide, porque señala que el Espíritu Santo estaría para glorificar a Cristo, recibiendo el mensaje de Él y comunicándolo a sus servidores. Fin de la cita. El Salvador prepara para cada creyente la lección de la Escritura. El Espíritu oye esa lección y desde esa posición de morador oye esa verdad y la pasa a la mente y al corazón del destinatario. Esta lección de la Escritura es grande, poderosa, inmensamente grande. El Espíritu Santo hace esto cuando no es impedido. Esto es vital y lo voy a repetir. El Salvador prepara para cada creyente la lección de la Escritura. El Espíritu Santo oye esta lección y desde esa posición de morador oye esa verdad y la pasa a la mente y al corazón del destinatario. Esta lección de la Escritura es grande,
e inmensamente grande. Por eso he venido insistiendo que el Espíritu Santo nunca va a contradecir la Sagrada Escritura, porque el Espíritu Santo toma de ella y se la da al creyente que mora en él, le revela, le inspira, le guía, le fortalece, le guía a toda justicia, a toda verdad, de tal modo que un genuino creyente quede enamorado, apasionado de Cristo, porque el Espíritu Santo ya hizo la verdad de la Escritura en su corazón. Esa es la verdadera esencia del poder de la Escritura, como dice el apóstol Pablo, la cual actúa poderosamente en los creyentes. Aquí hago una reflexión propia muy rápido. En algún problema que alguna vez tuve en la vida, muy serio y muy complejo, y cuando la noche oscura llegó a mi alma, y después de tantas tragedias y tantas cosas, yo llegaba a la casa de ustedes y con las luces apagadas solamente escuchaba la palabra de Dios. Y de claro en claro, es decir, de noche hasta el otro día, o muy entrada la noche, escuchaba a los profetas mayores y a los profetas menores y al libro de los Salmos y las epístolas paulinas y el Apocalipsis. Y solamente ante el poder escudriñador, ante la lámpara divina de la palabra de Dios, de estarlo escuchando en mis horas más nostálgicas, en mis horas más oscuras, en mi destino más importante como ser humano dentro de la historia de la humanidad. Solamente la palabra de Dios en su poder, en la glorificación de Cristo, y por Cristo me pudo sacar de la noche oscura. Solamente la palabra oída me ayudó a hacer luz en mi oscuridad y me sacó de mis grandes tinieblas mentales. Por eso hago eco, porque si en mí, estando a punto y a borde de una locura mental, así como lo oyes, de tantos problemas que tenía y tanta prisión que tenía, solamente la palabra de Dios fue suficiente para liberarme del yugo de mis tinieblas y del yugo de Satanás. La palabra de Dios iluminó mi mente, mi corazón, y paulatinamente me fue dando el poder para crecer, el poder para salir y el poder para abandonar todos mis pecados. No soy perfecto, claro que no. Estoy infinitamente de ser perfecto. Pero no hay que confundir perfección con santidad. Esa santidad que Dios te da a la luz de las Escrituras. Por ende, Cristo, el Señor, puede haber emitido un mensaje para un creyente y el Espíritu desea comunicarlo. ¡Qué glorioso es esto! Tenemos que vivir en la expectativa de esa comunicación. El creyente debe esperar que el mensaje provenga de la Escritura y que el Espíritu la utilice como una espada. Aquí se requiere un espíritu receptivo. Hay que esperar que la espada penetre y todo lo descubra como un cuchillo afilado. Aquí se requiere un corazón dispuesto a ser quebrantado por la palabra de Dios. Todo creyente puede esperar nuevas lecciones de Cristo, provenientes de las Escrituras. Cristo no está muerto, Cristo está vivo. Él venció la muerte, Él venció al diablo, Él venció el dolor, Él venció la pena, Él venció el llanto, la soledad, la tristeza en la cruz del Calvario. Y ahora quiere darnos vida nueva a través del Espíritu Santo en las Escrituras. Qué glorioso es este mensaje. Por eso, todo creyente debe estar listo para leer las Escrituras. Puede darse el caso
de que el Señor haya emitido mensajes desde la Escritura para un siervo suyo, pero que no haya llegado a destino porque el creyente estaba distraídamente cuando el Espíritu Santo le hablaba a través de la Escritura. Que ningún creyente tome desaprensivamente esta enseñanza de la Sagrada Escritura. El trabajo del Espíritu Santo consiste en crear entendimiento. Asistimos, pues, a un gran privilegio del creyente, el de recibir enseñanza y fortaleza del alto jefe supremo llamado Cristo, exaltado que está en la gloria. El Espíritu Santo manifiesta la gloria innata de Cristo, sacándola a la luz. Puede traducirse así: Él oye lo que yo hablo y lo repite a vosotros. De esta manera, Él revelará mi gloria. Impresionante que el Espíritu Santo revele la gloria de Cristo en la humanidad. Es un verdadero prodigio de la divinidad. El Señor ha indicado cuántas cosas haría el Espíritu. Él y no otro enseñaría a los discípulos, daría testimonio, redarguiría al mundo, guiaría a los discípulos a toda la verdad. Pero ahora el Señor agrega que es el Espíritu Santo quien tiene la misión suprema de glorificar a Cristo. Así, los discípulos pudieron apreciar en qué manera tan amplia el Espíritu ocuparía el lugar de Cristo como consolador. Es notable que también en este punto fundamental hay un paralelismo entre la obra del Hijo y la del Espíritu. El Hijo ha glorificado al Padre en la tierra. Así, el Espíritu, mediante su venida, glorificaría al Hijo. Ninguna de las personas de la Trinidad se glorifica a sí misma. El Padre glorifica al Hijo. Juan 8:54, 17:5 y Hechos 3:13. El Hijo glorifica al Padre. Juan 17:4. Y el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Juan 16:14. Nos concentraremos aquí en esto último. Las Escrituras del Nuevo Testamento que el Espíritu inspiró glorifican a Cristo. Esto surge claramente cuando nos preguntamos cuál era la tarea de los escritores del Nuevo Testamento y cuál era el gran tema de los apóstoles. El gran tema del ministerio de los apóstoles era predicar las glorias de Cristo. Los escritores del Nuevo Testamento, como Pablo, Lucas, Pedro, Santiago, Juan, Judas, no son otra cosa sino la voz del Espíritu Santo glorificando a Cristo. ¿Quieres tú, reitero, escuchar la voz del Espíritu Santo? ¿Quieres tú ser obediente al Espíritu Santo? ¿Quieres tener la presencia consoladora del Espíritu Santo? ¿Quieres tener la luz que alumbra todo este mundo? Escudriña las Escrituras. Repito, los escritos de Pablo, Lucas, Pedro, Santiago, Juan, Judas, no son otras cosas sino la voz del Espíritu Santo glorificando a Cristo. En Romanos, la justificación por fe es en Cristo. En Gálatas, liberación de la ley mediante Cristo. En Efesios, nosotros en los cielos en Cristo. En Colosenses, las glorias del Señor resucitado. Número 3. El Espíritu Santo tiene un ministerio cristocéntrico basado en la Escritura.
El Espíritu no siempre agregó verdades enteramente nuevas, sino que ha tomado aquellas nuevas revelaciones que el Señor Jesucristo había comenzado a declarar y las ha explicado a los escritores del Nuevo Testamento de una manera gloriosamente aclarada y ampliada. Es fundamental entender que toda la revelación procede de la misma fuente, Cristo, el Señor, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Según Colosenses 2:3, el Espíritu, cuando viniera, hablaría todo cuanto iría del Padre y del Hijo. Además, agregaría nuevas profecías, os hará saber las cosas que habrán de venir. La revelación de la Sagrada Escritura es final y definitiva. En el sentido, lo vuelvo a repetir por enésima vez, de que el canon está cerrado. ¿A quiénes y a través de quiénes el Espíritu Santo ha de guiar? Número 1. En cuanto a sus mensajeros, el Espíritu imparte conocimiento a través de hombres y mujeres espirituales, es decir, a través de aquellos creyentes cuya vida está caracterizada por el Espíritu, porque se someten al control del Espíritu. Número 2. En cuanto a sus destinatarios, esta guía no está limitada. El Espíritu Santo quiere guiar a todos los creyentes hacia toda la verdad. Todo creyente tiene el privilegio de recibir enseñanza y fortaleza de Cristo, que está exaltado en la gloria. No se trata de que el Espíritu Santo dé a alguien nuevas revelaciones, sino que ilumine la mente para que el creyente comprenda lo que ya está revelado. La tarea revelatoria ha concluido. Toda iluminación, para que sea verdadera, debe guardar armonía con la Escritura. Ser guiado por el Espíritu Santo, que es la promesa que el Señor hace, es eso. Significa estar bajo el control del Espíritu. La misión suprema del Espíritu Santo consiste en glorificar a Cristo. Todo su ministerio es cristocéntrico. Él dirige la atención hacia Cristo y nadie más. Pero para esto, el Espíritu necesita creyentes espiritualmente receptivos. El Espíritu Santo utiliza también instrumentos humanos para que se proclamen los atributos de Cristo, las riquezas de su gloria, la excelencia de su persona, el mérito infinito de su sacrificio, hecho una vez y para siempre. El Espíritu toma lo que es de Cristo, la esencia misma de su persona, de su enseñanza, y glorifica a Cristo. También el que ve estos videos, el que lee la Biblia, puede glorificar a Cristo en su vida y en su ministerio. El Espíritu desea que todo creyente, como verdadero siervo de Dios, proclame los atributos del Salvador, mostrando su poder, su santidad, su amor. El Espíritu está tomando constantemente de la Escritura aquello que es de Cristo, la esencia misma de su carácter y el contenido redentor de su obra. Así glorifica a Cristo. Cada uno tiene que repetir lo que oye en su caso cuando el Espíritu habla en la palabra. Cuando predicamos, es esencial que dependamos del Espíritu para recibir nuestro mensaje de la Sagrada Escritura y para exponerlo. El Espíritu conducirá al predicador, al enseñador y al que da testimonio
para que sean anunciadas las glorias de Cristo. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el que predica o da testimonio debe presentar a un Cristo viviente, personal, salvador. Tiene que poner énfasis en su muerte expiatoria, la muerte que expresa supremamente el amor de Dios. Fundamentalmente, el énfasis radica en presentar al Señor levantado de la tumba, exaltado, glorificado, capaz de salvar con gran poder hasta lo último que debe ser recibido mediante la fe personal como Señor y Salvador de la vida. El Espíritu Santo glorifica a Cristo en nuestras almas. El Espíritu Divino que mora en el creyente le convence de modo aquello que está en contra de su voluntad. Esta es la tarea de identificar el mal. Luego que el Espíritu Santo, a través de la palabra, provee el medio para que el creyente rechace el pecado. Pero además, el Espíritu Santo tiene como función revelar al Cristo exaltado en nuestras almas. Y en esto siempre aparece en primer plano la palabra de Dios. El mensaje para el creyente del día de hoy es muy claro. El Espíritu Santo desea conducirte al conocimiento de Cristo, la alabanza, la adoración y la obediencia en Cristo, siempre utilizando la palabra de Dios y utilizando la Escritura. Es tiempo, hermano, que recuerdes que el testimonio personal, cuando se predica, se enseña, lo fundamental es que cada uno dependa del Espíritu Santo a la luz de la Escritura. La plena luz del Espíritu, su capacidad para dar convicción, su poder, cae sobre el ministerio de un siervo inútil cuando el mensaje exalta a Cristo y a nadie más. Esta es la suprema misión del Espíritu Santo en el día de hoy. Y termino con esto. Es tiempo de que te dejes de tonterías, que te dejes de charlatanerías, que te dejes de escuchar la voz de falsos pastores y ministros, de falsos líderes religiosos. Es tiempo que dejes de escuchar a la Iglesia Católica Romana, a los testigos de Jehová. Es tiempo que dejes de escuchar predicaciones fraudulentas. Es tiempo que dejes las locuras de todos los predicadores falsarios de la moderna apostasía dentro de las iglesias. Lo único, lo esencial, lo verdadero, lo real que te hace falta en la vida es escudriñar la palabra de Dios. Es leer la palabra de Dios. Es introducir tu mente, tu corazón y tu voluntad a la Escritura. No hay otro camino. No hay otro medio. No hay otra revelación. No hay otra cosa en la cual el hombre pueda fundar o fundamentar la esperanza eterna de la gracia salvadora de Cristo, el Redentor y sustituto de nuestro pecado, más que en la Sagrada Escritura. Lo dije una vez y lo reitero hoy. El cristiano moderno, el que está dentro de las iglesias cristianas, evangélicas, protestantes, católicas, carismáticas y pentecostales, escúchalo bien otra vez, no son víctimas,
no son víctimas de falsos apóstoles, no son víctimas de falsos obreros, no son víctimas aún del propio Satanás y de todas las legiones de demonios. Los cristianos modernos que aplauden, que enaltecen y que glorifican a todo impostor moderno son cómplices, son encubridores de estos apóstatas por una simple y sencilla razón. Porque teniendo la Escritura, porque teniendo la palabra de Dios, porque teniendo el vínculo especial del Espíritu Santo para glorificar a Cristo en las Escrituras, han cerrado su mente y su corazón a la revelación dada por Dios. En aquel día, no creas que Cristo, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, el Hijo del bendito, te va a justificar y te va a decir: ay, pobrecito cristiano, fuiste engañado por un apostolobo, fuiste seducido por Guillermo Maldonado, fuiste seducido por la mercadería religiosa de la industria musical del ecuménico Marcos Witt. Pobrecito de ti, te engañaron, te seducieron, y porque fuiste engañado, pásale a la vida eterna. No creas que esa va a ser tu situación. Al contrario, Cristo te va a decir a ti y me va a decir a mí: mentiroso, falsario, porque teniendo tú la verdad de la Escritura, me rechazaste. Porque teniendo tú la verdad de la revelación, no quisiste oírme. Porque teniendo tú la revelación de la Escritura que yo sellé con mi propia sangre en la muerte del Calvario, en la cruz, no quisiste oír mi plan redentor y salvador a través de la Escritura. Que nadie nunca más se sienta víctima de la apostasía. Que nunca más se sienta nadie engañado de la terrible crisis que atraviesa la iglesia. Más bien, siéntete cómplice, encubridor de estos grandes apóstatas. Lo he dicho antes y lo reitero. Así, toda la gente que defiende a estos hombres encumbrados, cualquiera que sea su nombre, así defendieran estos cristianos modernos las Escrituras, así defendieran la Biblia, así defendieran el poder de la Escritura, así defendieran con su propia vida y su propia sangre el poder del Cristo revelatorio en la Biblia. Porque luego se ponen estos falsos cristianos, estos cristianos engañados y seducidos por estos falsos ministros, se ponen bien panteras. Y no les puedes tocar a su ídolo Marcus Witt, a su ídolo Adrián Romero, a su ídolo Benny Hinn, a su pastor, que luego se ponen, si valga la expresión tan dura y tan severa, a ladrar como perros en defensa de estos apóstatas. Reitero, así te pusieras a defender la Biblia, así te pusieras a defender las doctrinas del Cristo exaltado, así dieras tu vida, literalmente, hasta la última sangre, por Cristo, el Señor y el Salvador.